Amados hermanos, reciban cada uno de ustedes un saludo de paz, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus corazones. En este momento nos acercamos a la presencia de Dios, hermanos, y pongamos nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios permanece en su trono. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo intercede por cada uno de nosotros y Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Así que levantemos nuestras voces, nuestros corazones para exaltar al único que es digno de recibir nuestra adoración. Apocalipsis 5:13 dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y adoramos al único que es digno. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos, hermanos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, y al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén, así es. Exaltamos al que vive por siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y además de ser digno, además de ser poderoso, de ser maravilloso, Él es bueno, Él es hermoso. Sus bondades no dependen de cada uno de nosotros, sino que es la naturaleza eterna de Dios. Por naturaleza Él es hermoso, Él es bueno con cada uno de nosotros, hermanos. Él es bueno y Él es fiel. El salmista le dice al Señor en el Salmo 105, le dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia
Sé que en ti puedo confiar por tu senda de justicia. Guíame, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana, Señor, y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Así es, Señor. Tú nos sostienes con tu fiel amor. Tú nos sostienes con tu gracia, Señor, con tus bondades a nuestras vidas. Gracias por el momento que nos das de poder exaltarte, Señor, de poder decirte lo maravilloso, lo grande, lo digno que tú eres, Señor, digno de recibir gloria, honra, poder. Todo es tuyo, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias por ser tan bueno y fiel con nosotros. Abrimos nuestros oídos, nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Amén. Y así recibimos a nuestro hermano que trae la palabra para cada uno de nosotros, hermanos. Paz. Amados hermanos en el Señor Jesucristo, gracia y paz a cada uno de ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un gozo estar aquí con ustedes esta noche, mientras continuamos nuestro estudio del Evangelio según Lucas. Este libro ya ha sido una gran bendición este fin de semana para nuestra joven iglesia aquí en Maryland. Hoy no será la excepción porque Lucas, el médico amado y cuidadoso historiador, escribió para que tuviéramos certeza de las cosas que nos han sido enseñadas. Hoy vamos a fijar nuestra atención en una de las personas más importantes de los primeros capítulos de Lucas, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a hablar de María según las tradiciones que se desarrollaron muchos siglos después de los apóstoles. Vamos a regresar a las Escrituras. Vamos a escuchar lo que Lucas nos cuenta acerca de ella. Y especialmente vamos a meditar en el hermoso cántico que el Espíritu Santo puso en el corazón de María, que es conocido como el Magnificat. El Magnificat de María. Mi oración es que al final de esta predicación amemos aún más a nuestro Salvador. Estemos más firmes en la palabra de Dios y más claros acerca del fundamento sobre el cual estamos edificando esta iglesia, Jesucristo y su suficiente palabra. Abramos pues nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Punto número 1. La Anunciación. Lucas nos presenta a María como una joven virgen de Nazaret, una pequeña aldea en Galilea. Estaba desposada con un hombre justo llamado José,
En ese contexto, el ángel Gabriel se le aparece y le dice: alégrate muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. María se turbó. No era una mujer orgullosa ni ambiciosa, era una joven humilde. Sin embargo, el ángel le anuncia algo asombroso. Concebiría en su vientre y daría a luz un hijo, Jesús, quien sería llamado Hijo del Altísimo y heredaría el trono de David. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. La respuesta de María es hermosa y es modelo para todo creyente. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Ella no discute, no pide señales, no se exalta a sí misma. Simplemente se somete. Y se somete con fe y humildad a la voluntad de Dios. Piensen por un momento en la historia de Gedeón en Jueces 6. Dios eligió a este hombre que se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia y de su tribu. Sin embargo, Dios lo usó para liberar a Israel. Dios consistentemente elige a los humildes y débiles para mostrar su poder. María es un ejemplo hermoso de esto. Otro ejemplo más en las Escrituras de esto precisamente. Aquí, hermanos, encontramos el primer retrato bíblico de María. Una joven llena de fe, humilde, que reconoce que es sierva del Señor. No es una mujer sin pecado. No es una mediadora. No es una mujer sin pecado ni una mediadora. María, en las Escrituras, es una creyente que confía en la promesa de Dios. No es una mujer sin pecado ni una mediadora. Es una creyente que confía en la promesa de Dios. Eso es muy importante. Punto número 2. La visita a Elizabeth y el Magnificat. Después de la anunciación, María visita a su pariente Elizabeth, quien también había concebido milagrosamente. Cuando Elizabeth la saluda, el niño salta en su vientre y ella es llena del Espíritu Santo. Entonces María prorrumpe en alabanza. Escuchen el cántico de María, conocido como el Magnificat. Se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Y María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón.
quitó del trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos. Ayudó a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Amados hermanos, meditemos brevemente en este cántico, línea por línea. Porque en este canto encontramos verdades profundas acerca de Dios y acerca de la fe de María. Este cántico es considerado un modelo de adoración profunda y bíblica. Míralo esta noche a este cántico como un modelo de adoración profunda y bíblica. Empieza con la línea que dice, María dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. María comienza con toda su alma y su espíritu exaltando al Señor. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. La palabra griega significa magnificar. Engrandece. La palabra griega significa magnificar. De allí el título en latín, el Magnificat. La palabra que significa magnificar, la palabra que significa hacer grande, exaltar, glorificar. Y esta no es una alabanza superficial, es adoración profunda que brota del corazón. María canta este himno bajo la inspiración del Espíritu Santo y su contenido revela mucho acerca de ella, pero también mucho acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Pero fíjense en algo muy importante. María llama a Dios mi Salvador. Ella reconoce que necesita salvación. María reconoce que necesita salvación. Esto es clave, porque la Biblia nos enseña que todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. María no era la excepción. María necesitaba que Dios la salvara, igual que nosotros. Aquí entonces, mis amados hermanos, la Escritura contradice claramente la idea de que María fue concebida sin pecado original. La palabra de Dios, las Escrituras, claramente contradicen esa idea que dice que María fue concebida sin pecado original. Muy bien, pasemos a la siguiente frase. En esta frase María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lo que María está haciendo con esta frase es reconocer su condición humilde. Esa palabra bajeza se refiere a un estado de humildad, de ser despreciada o de baja condición social. Esta María era una joven de Nazaret, y Nazaret era un pueblo despreciado.
Vemos pues en las Escrituras que Dios no eligió a una princesa, ni a una mujer importante según los estándares humanos. Dios miró a la humilde sierva. Dios miró a la humilde sierva María. Y María responde con alegría a la bondad y la gracia de Dios. Su cántico, su Magnificat, su canción ilumina la razón de la encarnación, el amor de Dios por la humanidad caída. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Vamos a la siguiente frase. La siguiente frase, María dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. María alababa el poder y la santidad de Dios. María alababa el poder y María alababa la santidad de Dios. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Él es el poderoso que hace grandes cosas y es santo. Esa es su declaración. No es una fuerza impersonal. Es un Dios personal y santo que merece toda nuestra adoración. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Siguiente frase del Magnificat. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La misericordia de Dios, entonces, no es para todos de la misma manera. Repite eso. La misericordia de Dios no es para todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque es para los que le temen. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La misericordia de Dios no es para todos de la misma manera. Es para los que le temen, es decir, para los que le reverencian, para los que le obedecen. Y esta misericordia pasa de generación en generación. ¡Qué consuelo para nosotros, para los hijos, para los nietos! Esta misericordia pasa de generación en generación. Y luego las dos últimas frases del Magnificat. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios, quitó el trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Aquí vemos el tema de la reversión. El tema de la reversión. Dios derriba a los orgullosos y levanta a los humildes, llena a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Este es el Dios soberano que gobierna la historia. Nada escapa su control. Por lo tanto, entendemos aquí que la mujer bíblica entiende que su valor no viene de su posición social o de sus logros, sino de su sumisión a Dios y de su confianza en Él. La mujer bíblica, de acuerdo a lo que hemos leído de María, entiende que su valor no viene de su posición social o de sus logros, sino de su sumisión
a Dios y de su confianza en Él. Y así llegamos a la última frase del Magnificat. María dice: ayudó a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Ayudó a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. María termina recordando el pacto de Dios con Abraham. Termina recordando el pacto de Dios con Abraham. Recordando que Dios es fiel. Recordando que Él cumple sus promesas. Por lo tanto, entendemos que la venida de Jesús no es un evento aislado. La venida de Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido desde el principio. La venida de Jesús no es un evento aislado. La venida de Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido desde el principio. Y María entonces entendía la historia redentora. ¡Qué preciosidad! María entendía la historia redentora. María entendía que la encarnación no es solo un evento en la historia, es la demostración suprema de que Dios se acerca a los humildes y quebrantados de corazón. Punto número 3. La vida de María según las Escrituras. Después del nacimiento de Jesús, Lucas continúa contándonos acerca de María. Ella estaba presente cuando los pastores vinieron a adorar. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Estuvo en la presentación de Jesús en el templo, donde Simeón profetizó que una espada traspasaría su alma. Más adelante, en el Evangelio de Juan, la vemos en la boda de Caná, donde le dice a los siervos: haced todo lo que Él os dijere. Haced todo lo que Él os dijere. Juan 2:5. Aquí vemos a María siempre apuntando hacia su Hijo, no hacia ella. Siempre apuntando hacia su Hijo. Y en el libro de los Hechos, después de la ascensión de Jesús, encontramos a María. Y encontramos a María junto con los discípulos en el aposento alto, perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Observen esto, amados hermanos. María aparece orando junto a los demás discípulos. María no está por encima de los discípulos. No, ella no está por encima de ellos. No es una reina celestial a quien se invoca. María no es una reina celestial a quien se invoca. María es una creyente más, orando junto al pueblo de Dios. La Escritura también menciona que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Eso está en Mateo 13, 55 y 56. Y Lucas llama a Jesús primogénito en Lucas 2:7. La lectura natural de la Biblia indica que María tuvo otros hijos después de Jesús.
Indica que María vivió una vida normal de esposa y madre después del milagro del nacimiento virginal. Punto número 4. El retrato bíblico de María frente a los desarrollos posteriores. A lo largo de los siglos, especialmente en la tradición de la Iglesia Católica Romana, se desarrollaron ciertas enseñanzas sobre María, que van más allá de lo que las Escrituras enseñan. En el Concilio Vaticano II se presenta a María como Madre de la Iglesia, mediadora, abogada y bienhechora, con un papel especial en la distribución de las gracias. Concilio Vaticano II presenta a María como Madre de la Iglesia, mediadora, abogada y bienhechora, con el papel especial en la distribución de las gracias. Y estas enseñanzas incluyen la Inmaculada Concepción, es decir, que María nació sin pecado original. También incluye la virginidad perpetua. Incluye también la asunción corporal de ella al cielo. Y también incluye su papel como mediadora y corredentora. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando vemos honestamente en la Escritura, encontramos un retrato diferente. Punto número uno, María necesitaba un Salvador. María necesitaba un Salvador. Ella misma lo declaró en el Magnificat. La idea de que fue concebida sin pecado no tiene ninguna base bíblica. Punto número 2. María no es mediadora. La Biblia es clara, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Jesús es el único mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María no es mediadora. Jesús es el único mediador. Punto número 3. María no es objeto de oración ni de veneración especial. María no es objeto de oración ni de veneración especial. En el Nuevo Testamento nunca se nos instruye a orar a María, ni a pedirle que interceda por nosotros. Lo voy a decir una vez más. En el Nuevo Testamento nunca se nos instruye a orar a María ni a pedirle que interceda por nosotros. Los apóstoles predicaron a Cristo. Punto. Los apóstoles predicaron a Cristo, no a María. Los apóstoles no predicaron a María, ellos predicaron a Cristo. Punto número 4. María es un ejemplo de fe y humildad. Eso sí lo vemos claramente en las Escrituras. Que María es un ejemplo de fe y humildad, eso sí lo vemos claramente en las Escrituras. Ella es un modelo para todo creyente. El creyente que debe someterse a la palabra de Dios. El creyente que debe confiar en sus promesas. Y el creyente que debe señalar y apuntar siempre hacia Jesucristo. Eso sí lo vemos claramente en las Escrituras. Y ahí vemos que María es un modelo para todo creyente. Como iglesia, nosotros creemos
en la autoridad suprema de las Escrituras. Por lo tanto, como iglesia, no podemos edificar nuestra fe sobre tradiciones humanas, por muy antiguas o extendidas que sean. Como iglesia creemos en la autoridad suprema de la Escritura y por lo tanto no podremos jamás edificar nuestra fe sobre tradiciones humanas, no importa cuán antiguas o extendidas sean. Tenemos que permanecer siempre honrando lo que dice la palabra de Dios. Y si es necesario, tenemos que regresar siempre a lo que dice la palabra de Dios. Y el último punto de la predicación, número 5. Lecciones del Magnificat para nuestra plantación de iglesia llamada Nueva Iglesia de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué nos enseña entonces todo esto a nosotros como Nueva Iglesia de Dios aquí en Maryland? Dios elige a los humildes. No podemos olvidar. Dios elige a los humildes. María era una joven desconocida, de un pueblo despreciado, y Dios la usó de una manera poderosa. Nuestra iglesia puede parecer pequeña o insignificante según los estándares del mundo, pero Dios se complace en usar lo débil para avergonzar a lo fuerte. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículos 27 y 28 dice de la siguiente manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esto es exactamente lo que vemos en María y en el Magnificat. Dios sigue haciendo lo mismo hoy en nuestra plantación de iglesia. Debemos ser y estar saturados de la palabra de Dios. Nueva Iglesia de Dios debe ser y estar saturada de la palabra de Dios. El cántico de María está lleno de citas y alusiones al Antiguo Testamento. María conocía la Escritura. ¿Conocemos nosotros la palabra de Dios como ella la conocía? ¿Conoce Nueva Iglesia de Dios la palabra de Dios como María la conocía? Mis amados hermanos, entonces comprendemos que nuestra alabanza debe ser profunda y centrada en Dios. María no cantó acerca de sí misma. Cantó acerca de la grandeza, el poder, la santidad y la misericordia de Dios. Nosotros no vamos a cantar acerca de nosotros mismos. Cantaremos acerca de la grandeza, el poder, la santidad y la misericordia de Dios. Nuestra adoración debe hacer lo mismo que hacía la adoración de María, como un buen ejemplo. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Dios se acordó de su pacto con Abraham. Dios cumple todo lo que promete. Podemos confiar en Él en medio de las dificultades de plantar una iglesia, porque Dios es fiel a sus promesas. Él cumple todo lo que promete. Y Cristo debe ser siempre el centro. María siempre apuntó y señaló
hacia su Hijo, nosotros también debemos hacerlo. Esta iglesia no existe para exaltar a ningún líder humano, ni siquiera a María. Existe para exaltar a Jesucristo y proclamar su evangelio. Nueva Iglesia de Dios existe para exaltar a Jesucristo y proclamar su evangelio. Edifiquemos sobre el fundamento correcto. Nuestro fundamento no son las tradiciones de los hombres. Nuestro fundamento es Jesucristo y su palabra. Primera carta a los Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amados hermanos, vamos a concluir. María fue una mujer bendita porque Dios la eligió para un privilegio único. María fue una mujer bendita porque Dios la eligió para un privilegio único. ¿Y cuál fue ese privilegio único? Ser la madre del Salvador. Pero su mayor bendición no fue ese privilegio. Su mayor bendición fue su fe y su humildad. Porque María reconoció que ella necesitaba un Salvador. Y María se sometió completamente a la palabra de Dios. Hoy, como uno de los 3 pastores de esta iglesia, los exhorto a que hagamos lo mismo. Volvamos o permanezcamos en la Escritura. Confiemos en el Dios que es fiel a sus promesas y humillémonos delante de Él y apuntemos y señalemos siempre hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único mediador, el único Salvador y el único Señor. Nueva Iglesia de Dios, que el Magnificat de María sea también nuestro cántico, que nuestras almas también engrandezcan al Señor y que nuestros espíritus también se alegren y regocijen en Dios nuestro Salvador. Oren conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias esta noche por el ejemplo de María, tu sierva humilde. Gracias porque miraste su bajeza y la usaste para traer al Salvador al mundo. Gracias porque en su cántico, el Magnificat, nos dejas un modelo de adoración profunda, de reconocimiento de tu soberanía, de tu misericordia y de tu fidelidad al pacto. Señor, ayúdanos a nosotros, como iglesia nueva plantada aquí en Maryland, a imitar la fe de María y la humildad de María. Que nuestras almas engrandezcan también tu nombre. Que reconozcamos también que necesitamos un Salvador. Y que nos regocijemos también en Jesucristo, nuestro Señor. Te rogamos de todo corazón, Padre bendito, que nos hagas una iglesia saturada de tu palabra como lo fue María. Que cantemos tu grandeza, que confiemos en tu providencia y que vivamos con la certeza de que tú exaltas a los humildes y resistes a los soberbios.
Bendice pues esta plantación de iglesia, nueva iglesia de Dios. Fortalece a cada hermano y a cada hermana. Usa nuestra debilidad para mostrar tu poder. Que sigamos siendo fieles en la oración como María y los discípulos en el aposento alto. Que siempre apuntemos y señalemos hacia Jesucristo como el único mediador y salvador. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Dios sea la gloria, mis amados hermanos. Que el Señor bendiga abundantemente su palabra en nuestros corazones. Que pasen una feliz noche, que descansen y se despierten alabando a nuestro Redentor.